Bienvenidos al curso de Geotecnia. Hoy vamos a trabajar sobre el capítulo número 8, donde revisaremos el comportamiento de los suelos compactados y analizaremos cómo es posible utilizar suelo como material de construcción para terraplenes, presas de tierra y cualquier otra estructura donde los suelos compactados permitan aumentar la capacidad resistente del estrato sobre el cual vamos a apoyar. Analizaremos cómo se modifica la resistencia, cómo se mejoran las capacidades de carga para las cimentaciones que se construyen sobre ellos. También analizaremos cómo es posible realizar el proceso de compactación, qué tipo de equipos son necesarios, cuál es la ventaja de utilizar equipos vibratorios o los equipos de características estáticas. Analizaremos cómo deben ser controlados los terraplenes de compactación y cuáles son las características puntuales que debemos observar al momento de una inspección. Trabajaremos entonces desde una óptica en el proceso de diseño, durante el proceso de construcción y finalmente en el de evaluación o inspección de la obra ejecutada. Se presenta en estos esquemas los lugares donde puede utilizarse el material de suelo compactado para mejorar las características de comportamiento de las estructuras geotécnicas. El primero de ellos corresponde tradicionalmente a un paquete de terraplén compactado para luego construir una vía sobre él. Luego tenemos la presentación de una losa de aproximación que va a sentarse sobre un terraplén compactado para el acceso a un viaducto o a un puente. Del mismo modo, se aprecian tres distintas alternativas. Una próxima a un muro de sostenimiento, en donde necesitamos que este relleno posea características resistentes suficientes para poder colocar una estructura del lado donde tenemos este material. También es utilizado en pistas de aterrizaje y como barreras para contener los lixiviados que se producen durante el proceso de descomposición en los depósitos sanitarios o en los depósitos de residuos sólidos. Estas barreras deben presentar características de impermeabilidad y resistencia aptas con la envergadura de esta obra para evitar que estos lixiviados lleguen hasta el agua subterránea, sean contaminados y luego esta agua contaminada puede llegar a ser utilizada por poblaciones aguas abajo y que sean empleadas para la distribución y como agua potable. Entonces, vean ustedes que la importancia de este material y conocer cómo podemos lograr buenas resistencias, buenas permeabilidades o capacidades de deformaciones vinculadas con la funcionalidad estructural requieren de un conocimiento sobre las técnicas necesarias para llevar adelante la compactación. Vamos a definir entonces a la compactación como el procedimiento mediante el cual eliminamos el aire de la masa de suelo mediante la aplicación de una energía mecánica. Y vamos a medir cuál es el nivel de compactación que estamos logrando o grado de compactación que vamos a lograr en términos de su peso unitario seco. Recuerden ustedes que el peso unitario seco era el peso unitario del suelo, el peso del suelo seco dividido el volumen de la muestra, el volumen total. Lo que vamos a analizar en este gráfico que se presenta a continuación es qué ocurre con el suelo a medida que nosotros vamos incorporando agua. Y a medida que vamos añadiendo un poco de agua de manera controlada, lo que va a ocurrir es que existe una lubricación entre las partículas a medida que se va incrementando la cantidad de agua dentro de la masa de suelo. Esto entonces modifica la posición que tiene relativa a las partículas de manera tal que se pueden acomodar de manera más densa, generando una estructura con mayor densidad. Esto se muestra en la figura en donde se representa en el eje horizontal las humedades y en el eje vertical el peso unitario. El peso unitario, en este caso no el seco, sino el peso unitario solamente. Y vean que se divide en tres partes.
La parte inferior, que es la que permanece constante, corresponde al peso unitario de los sólidos. Luego tenemos una recta en donde está identificada cómo va creciendo el agua a medida que nosotros vamos incorporando o que vamos aumentando la cantidad de fluido en la masa del suelo. Y finalmente, lo que se obtiene como la parte superior es una curva en donde se representa el peso unitario seco, el incremento de peso unitario seco, que se obtiene al final del proceso. Entonces vean ustedes que cuando el material está muy seco, es decir, que tiene 0% de humedad, estamos en la condición de peso unitario de suelo seco en el estado inicial. Ahora vamos a incrementar el agua que incorporamos a esa masa de suelo. Y lo que vamos a notar es que hay un punto para el cual se obtiene un máximo de peso unitario seco. Si nos pasamos de esa humedad, vamos a obtener el peso unitario seco al final del proceso, que es menor que en un punto en donde hay una especie de óptimo. Y precisamente así es como se lo llama, humedad óptima, que es el valor de humedad para el cual se produce el máximo peso unitario seco. Además está de decir que estas pruebas que vamos haciendo a medida que vamos incorporando agua a nuestra masa de suelo se realiza mediante una energía de compactación que es constante. Es decir, siempre utilizamos el mismo procedimiento con la misma energía de compactación y vamos a ir obteniendo diferentes pesos unitarios secos en relación al porcentaje de humedad que se ha incorporado a nuestro material. Vamos a caracterizar a los materiales en dos grandes grupos para analizar cómo debemos realizar la compactación, qué tipo de equipos o cuáles son las cosas que necesitamos tener en cuenta para lograr buenas compactaciones con un mínimo de energía. Y estos son suelos granulares, que pueden estar sueltos o compactos, y suelos cohesivos que pueden estar sueltos o compactos. Vean entonces en estos esquemas de representación conceptual, hemos graficado un suelo granular como una serie de pelotitas que poseen mucho vacío, y lo que pretendemos hacer es lograr que se reduzca esos vacíos, logrando la mayor compacidad posible dentro del material. En el caso del suelo cohesivo lo imaginamos como si fueran pequeñas lajas, y estas lajitas, al ser compactadas, reducen su relación de vacío, reducen su nivel de porosidad, logrando un material mucho más compacto y estable. Así que de esta manera interpretamos que mediante la aplicación de una energía de compactación, que puede ser con una máquina, con un pisón, manual, mecánico, de cualquier tipo de equipamiento que aporte energía al suelo, pretendemos lograr una reducción de vacíos y que esto nos va a llevar a un aumento del peso unitario. Se logra así incremento de resistencia, rigidización del material, se puede controlar los fenómenos de expansión o colapso que están vinculados con el comportamiento del suelo, se reduce la permeabilidad producto de que hemos reducido la relación de vacío, y es más, en algunos casos hasta es posible disminuir o bajar el potencial de licuación. Las técnicas mediante las cuales aplicamos energía en obra a lo que vamos a compactar, al suelo que vamos a tratar de mejorar, consiste en primero definir cuál es el tipo de suelo sobre el cual vamos a estar manipulando, al cual vamos a manipular. Entonces tendremos así los equipos que se presentan sobre la imagen de la izquierda. Los rodillos pata de cabra, los tambores lisos, que pueden ser vibratorios o no, los platos vibratorios, que son los que se conocen generalmente como canguritos, los rodillos neumáticos, que pueden estar montados sobre una máquina o simplemente puede ser un camión. El camión tiene sus gomas neumáticas y de esta manera, si al camión lo cargamos, también sirve para compactar. O aquellos que sirven como un pisón, que pueden ser pisones manuales o pisones a través de una grúa que levantan un peso y dejan caer este peso para formar
una cuadrícula compactada. Comencemos entonces por aquel que hemos denominado rodillo pata de cabra. En estos casos se utilizan estos materiales para suelos de grano fino. Ustedes imaginen que tienen un tarro lleno de pelotitas. Entonces, si ustedes lo quieren compactar, no ejercen presión, sino que lo que van a hacer es vibrarlo y de esta manera se va a acomodar. Por el contrario, si tienen un material que es fino, por más que ustedes ejerzan vibración, no lo van a lograr compactar, sino que van a necesitar presionarlo. Para llevarlo a algo de la vida cotidiana, imaginen ustedes que tienen un tarro con arroz. Si a este tarro de arroz lo llenan hasta el borde y ustedes quieren introducir más cantidad de arroz, lo que van a hacer es vibrarlo al recipiente. De esta manera los granitos de arroz se van a reordenar y van a permitir que uno pueda incorporar mayor cantidad a este recipiente. Básicamente lo que han hecho es incrementar el peso unitario que tenemos dentro de nuestro recipiente. Bien. Por el contrario, si tenemos cacao, para el cacao, para lograr compactarlo, por más que nosotros lo movamos, no se va a sentar. Lo que necesitamos hacer es ejercer una presión. Y esto es la analogía entre un suelo de grano grueso y un suelo de grano fino. Volvamos entonces a nuestra imagen y analicemos el rodillo pata de cabra. En este caso, la pata de cabra es como si fuera una especie de punzón metálico que va presionando, va apretando de manera localizada el material y por lo tanto ejerce una gran presión sobre un área que es bastante pequeña. A esto decimos que el método de compactación es de amasado y es utilizado para suelos de grano fino. También puede generarse mediante un motor excéntrico una vibración sobre las patas de cabra. Y esto también puede ser rodillos vibratorios, es decir, al rodillo que tiene estas puntas, que es por lo cual se lo denomina pata de cabra, pueden ser vibratorios y pueden ser utilizados cuando hay mezcla de suelo granular con suelo de grano fino. Los platos vibratorios, que son los canguritos, pueden ser utilizados para suelos granulares que poseen una determinada cantidad de finos. Aquí hay un pistón que mediante un motor explosión genera pequeñas vibraciones que hacen saltar al sector donde está la báscula, donde está el peso, ¿cierto? Estos son aparatos de vibración y son utilizados muy frecuentemente para la compactación dentro de zanjas. Una vez que uno coloca las conducciones, que pueden ser de gas, de agua, cloaca, cualquiera de ellas, va luego en ese espacio reducido con este cangurito o plato vibratorio. Luego tenemos los rodillos de tambor liso. Estos son utilizados cuando los suelos son granulares. Y también tenemos dos alternativas, o que sean vibratorios o que sean estáticos. Esto es considerado como un método de compactación por presión. No obstante, cuando al rodillo liso nosotros le colocamos un excéntrico, también vibran, así que puede ser de presión y vibración. Los rodillos neumáticos combinan entonces presión y a su vez sirven para ser clasificados como de amasado. Estos rodillos neumáticos generalmente son para dar la terminación superficial antes de colocar el asfalto de imprimación en una carretera, por ejemplo. Entonces se emplean cuando el suelo es granular y tiene un porcentaje de suelo fino. Y finalmente tenemos los martillos o pisones. En este caso se utilizan cuando trabajamos con suelos cohesivos, pero estos suelos cohesivos no deben estar saturados, no deben estar llenos de agua. ¿Y por qué decimos esto? Si el suelo posee saturación y nosotros queremos generar una compresión, cuando cae la pesa es un impacto de muy corta duración. Por lo tanto, recuerden ahora en la teoría de consolidación, cuando da el impacto se elevan las presiones de poros, no tiene posibilidad de disipar y el material no se deforma. Distinto es si está seco o está en estado no saturado.
el impacto que generemos no tiene el agua para que se genere la presión de poro y por lo tanto se va a colapsar la estructura sobre sí misma y va a generar buenas, buenas compactaciones. Es importante destacar que tenemos tres momentos cuando se trabaja con suelos compactados. El primero de ellos que corresponde a la etapa de diseño, luego la etapa constructiva y finalmente la etapa de control. En cada uno de estos momentos necesitamos utilizar las herramientas que correspondan. En la etapa de diseño, entonces, está el momento en el cual vamos a definir cuáles son los niveles de compactación que se pueden lograr en campo a partir de un material preestablecido. Es decir, necesitamos conocer de dónde vamos a obtener el material, cuál va a ser la cantera que nos va a proveer de material para luego realizar nuestra construcción. Y sobre este necesitamos determinar cuáles son los máximos valores de compactación que podemos obtener con una energía especificada. El primero en proponer esto fue Proctor en el año 1933 y su método es robusto, eficiente, puede ser ejecutado por personal no calificado y siempre dan rangos de variación muy pequeños, con materiales disponibles prácticamente en cualquier lugar. Por lo tanto, es un método que se difundió de una manera tan extraordinaria que al día de hoy lo seguimos utilizando, producto de la robustez que tiene. Son materiales muy robustos, muy rudos, son cosas que son muy difíciles de romper, son de fácil ejecución y son de muy sencilla interpretación. Veamos entonces que las variables que afectan a este ensayo son la humedad de compactación, la energía, los límites de consistencia del material y la forma en la que vamos a preparar el suelo. Aparece también aquí que nosotros deberíamos tener en cuenta la historia de ciclo de carga y descarga, es decir, las veces que vamos a reutilizar el mismo material para volver a ejecutar el ensayo. Veamos entonces que el ensayo de Proctor se compone de algunos elementos. Estos elementos son un molde cilíndrico con un diámetro preestablecido, 10 centímetros aproximadamente. Luego sabemos que debe tener un volumen de prácticamente 1 litro. La diferencia en las que no son números redondos para nosotros, es decir, 1 litro o 1000 centímetros cúbicos o 10 centímetros de altura, corresponde a que han sido diseñados en una zona, en un lugar en donde las unidades de medida estaban en pulgadas. Entonces son muy próximas a los 10 centímetros, pero no exactamente. Entonces son 10,1 centímetros. ¿Ven? Aquí vamos a utilizar entonces para la prueba de laboratorio un molde cilíndrico que va a tener en la parte superior un collar que va a servir para que el suelo no se nos caiga sobre los costados. Una base que va a tener 2 tornillos o 2 pequeñas columnas de varilla roscada sobre las cuales vamos a ajustar unas mariposas para sujetar el molde cilíndrico. Por otro lado vamos a utilizar un pisón. Un pisón consiste en un martillo con un peso preespecificado. Generalmente se utiliza de 2,5 kilos, 2,5 kilos, con una altura de caída también preespecificada y que corresponde aproximadamente a 30 centímetros. Lo que vamos a hacer entonces en esta prueba es lo siguiente. Vamos a colocar un peso de suelo conocido sobre una bandeja. Le vamos a incorporar un contenido de humedad preestablecido, es decir, por ejemplo, 3%. Vamos a poner un número. Le vamos a incorporar un 3% de agua en relación en peso al suelo que hemos colocado inicialmente seco. A este suelo lo vamos a colocar dentro de nuestro molde cilíndrico, en una pequeña capa. A esa capa le vamos a dar una determinada cantidad de golpes.
Vamos a incorporar una segunda capa, nuevamente vamos a golpear de manera uniforme sobre la superficie con una determinada cantidad de golpes. Luego vamos a seguir generando este procedimiento, vamos a seguir con este mismo procedimiento de agregar suelo y golpear y vamos a obtener una densidad. A esta densidad o peso unitario lo vamos a representar sobre un eje vertical. Entonces tendremos sobre el eje horizontal la humedad y sobre el eje vertical el peso unitario. Esta sería la idea en macro, la idea original. Ahora lo que necesitamos es afinar un poco más los detalles para que todos hagamos el ensayo con las mismas características. Así entonces vamos a empezar a definir cosas. Por ejemplo, qué diámetro de molde vamos a utilizar, cuál va a ser la altura para poder definir un volumen, qué peso va a tener el pisón, cuál va a ser la altura de caída, cuántos golpes tenemos que dar, cuántas capas vamos a tener, y así poder establecer cuál es la energía que vamos a utilizar de manera estandarizada. Básicamente lo que estamos diciendo es, necesitamos, si bien el procedimiento está claro y vamos a compactar el material dentro del molde cilíndrico, necesitamos especificar cosas que sean en común para que dos operadores diferentes puedan obtener resultados que sean contrastables. Estamos tratando de estandarizar el procedimiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a proponer es que el contenido de humedad sea relativo al peso de suelo seco que estamos analizando. Y vamos a proponer un incremento de humedad aproximadamente en un rango de variación de entre el 3 y el 5%, dependiendo de cuál sea el material con el cual vamos a estar trabajando. Luego, el peso unitario lo vamos a referir al peso unitario seco, para tener siempre la misma medición. Entonces, vamos a construir así una gráfica en donde el eje horizontal tendrá el contenido de humedad, el eje vertical tendrá el peso unitario seco. Los puntos que vamos a obtener, los pares coordenados que vamos a obtener, luego los vamos a vincular mediante una tendencia. Y vamos a encontrar una curva que se asemeja generalmente a una parábola, en donde tendremos algunos elementos a identificar. Una rama de esta parábola que corresponderá al tramo seco y una rama que corresponde a la parte húmeda. Donde tengamos el vértice de esta parábola le vamos a llamar óptimo. Óptimo en contenido de humedad y óptimo en peso unitario seco alcanzado para la energía que le hemos aportado. De esta manera hemos construido lo que se conoce como curva de Proctor o curva de Proctor estándar o curva de Proctor modificado en relación a la energía que se esté aportando. Sobre la izquierda entonces está un arreglo conceptual de cómo es el dispositivo sobre el cual vamos a trabajar. Vamos a colocar el suelo, aproximaremos el tubo sobre el cual se contiene el pisón y vamos a ir dando golpes de manera uniforme, compactando el suelo en una cantidad de golpes preestablecida. Veamos entonces cuáles son las definiciones para la estandarización de este procedimiento. Tenemos así que vamos a trabajar con dos energías de compactación en el proceso de estandarización. La primera de ellas se va a denominar ensayo de Proctor estándar y la otra será ensayo de Proctor modificado. Entonces tendremos, para el ensayo de Proctor estándar, el diámetro del molde es de 101,6 milímetros, su volumen 943,3 centímetros cúbicos, el peso del pisón 24,4 newtons, la altura de caída 304,8 milímetros. Vamos a aportar 25 golpes en cada capa, en 3 capas de esta altura de molde, y nos va a dar una energía de compactación de 591,3 kN por metro cúbico. Están bien especificadas cada una de las geometrías que vamos a tener para el ensayo de Proctor estándar y los pesos que debemos utilizar.
Vean ahora que en el caso de Proctor modificado se cambia la energía de compactación. Vamos a mantener el mismo molde, vamos a modificar el peso del pisón que se va a incrementar, la altura de caída del pisón y la cantidad de capas que debemos compactar. En este caso entonces noten que la energía de compactación es de 2696 kNm por metro cúbico de material. La gráfica que se presenta sobre la derecha muestra nuestra representación gráfica. Dijimos entonces, sobre eje horizontal, humedad de compactación, sobre eje vertical, peso unitario seco obtenido dentro de estos moldes. La curva que se encuentra en color rojo corresponde a una curva típica obtenida para un ensayo de Proctor estándar y la curva verde corresponde a la de Proctor modificado. Noten ustedes que en ambos casos tendremos humedades óptimas. Cuando se incrementa la energía de compactación, es claro que la humedad del óptimo disminuye. Y esto es porque el volumen de vacíos se ha reducido. Al reducirse el volumen de vacíos no tenemos tantos lugares donde incorporar agua y por lo tanto la humedad disminuye. Es un material que posee mucha más rigidez, es menos permeable, en fin, mientras más energía aportemos, mejor comportamiento en términos de resistencia y permeabilidad vamos a obtener. Noten que se ha identificado la curva de saturación al 100%. Y esto indica que nosotros podemos llegar a lograr que el material esté en su estado lo suficientemente compacto para que los vacíos del suelo se llenen con agua. Es decir, si nosotros tenemos una determinada humedad en el suelo, bien, es decir, dentro de sus poros tenemos agua y lo comenzamos a compactar, va a llegar un momento en que el agua va a ocupar todo el volumen de vacío y es el momento en el cual vamos a estar sobre la curva de saturación. Y esto va a ocurrir para todas las energías posibles que podemos aportar. Siempre vamos a lograr compactar el material lo suficiente para que no quede aire dentro de los vacíos. Y si no hay aire, está ocupado por el agua. Y por lo tanto, nuestra muestra estará saturada. Esto es lo que se representa en la curva de saturación de SR igual a 100%. El incremento en la energía de compactación genera un desplazamiento de la línea de óptimo que está en coincidencia con una disminución del contenido de humedad. Y esto va a provocar en cada uno de los casos un incremento del peso unitario seco. Vean entonces en la gráfica que se presenta a la izquierda que tenemos una línea de trazos discontinuo en color rojo y que representa la línea de óptimos. Generalmente esta línea es prácticamente paralela a la línea de grado de saturación o tiene una tendencia bastante similar. Noten que estas curvas que están montadas unas sobre otras están representando niveles crecientes en la energía de compactación. Esta energía se define entonces como el cociente entre el producto del número de golpes por capa, el número de capas, el peso del martillo y la altura de caída del martillo. En el denominador de esta expresión aparece el volumen del molde. Y vean que es bastante intuitiva. Mientras mayor sea el número de golpes que aportemos al mismo volumen de suelo, mayor va a ser la energía. Mientras mayor sea el número de capas y más cantidad de veces habremos compactado con la misma cantidad de golpes, por lo tanto crece la energía. Si utilizo un martillo más pesado, voy a estar aportando mayor energía, del mismo modo que si lo dejo caer de una altura mayor. Entonces, es directamente proporcional la energía al número de golpes, número de capa, peso del martillo y altura del martillo. Si ahora mantenemos estas cuatro cosas fijas y modificamos el volumen del molde, es decir, vamos a tener mucho más material involucrado y por lo tanto la energía debe disminuir. En esta misma imagen se identifican
unos globitos, vean ustedes, unos círculos con unas rayitas adentro. Y esto ya nos está tratando de inducir a pensar en cómo es la estructuración de los materiales finos para diferentes posiciones de la curva de compactación. Ahora vamos a profundizar en este tipo de cuestiones. Pero antes, me gustaría que veamos cómo se modifican las curvas típicas para diferentes materiales en relación al contenido de humedad. Vean entonces que una arena mal graduada, vamos a empezar desde abajo hacia arriba, una arena mal graduada en estas curvas de compactación generalmente son aplanadas, son bastante chatas. Una arena bien graduada tienen una forma similar a las mal graduadas, pero en la parte inferior, en la parte baja, cuando el contenido de humedad es baja, puede presentar para valores de humedades bajitas, como una pequeña colita que se levanta. En arcillas altamente plásticas, la curva es prácticamente como una parábola, no tiene mayores cosas para destacar. Una arcilla limosa tiene una curva de crecimiento que es bastante tendida y luego de pasar el óptimo decae rápidamente, y un limo arenoso presenta estas características. Generalmente es bastante lineal su crecimiento con el contenido de humedad, se alcanza el óptimo y luego hay una curva bastante tendida de decrecimiento. Los pesos unitarios, como aquí se muestran, no están indicando que el limo arenoso tenga mayor peso unitario que una arena mal graduada. Al contrario, normalmente las arenas poseen pesos unitarios más altos. Simplemente acá se está tratando de representar cuál es la forma que ustedes deberían observar para diferentes materiales. Porque pueden estar en diferentes posiciones. Si ustedes están en la posición de los que ejecutan el ensayo, si hacen un ensayo de una arcilla limosa y obtienen un resultado similar al de una arena mal graduada, y en algo se han equivocado en el proceso de ejecución del ensayo. Si ustedes están en la parte de la constructora, de quien va a ejecutar el material compactado, y le dicen que tienen que obtener una curva como la arcilla limosa y ustedes están utilizando arena, y tienen que identificar que el laboratorio algo les está dando mal. Y si están en la parte de la inspección y le dan una curva con la forma de una arcilla limosa y en realidad ustedes ven que se está compactando arena, algo hay raro. Algo ha ocurrido en el proceso que no está correcto. Para eso sirven entonces estas curvas que presentamos en la placa número 10. Recordemos entonces que lo que estamos procurando hacer con la compactación de suelos es generar un material de construcción que sea homogéneo, con un comportamiento conocido y con un desempeño adecuado a la estructura que vamos a fundar sobre él o que vamos a utilizar para ser asentada sobre él. En base a esto dijimos entonces que el agua funciona como una especie de lubricante entre las partículas que permite su reacomodamiento. Esto entonces permite decir que el agua facilita la compactación. Pero si nos excedemos en la cantidad de agua, imaginen que se va a transformar en algo como un barro. Entonces no nos va a facilitar la compactación, nos la va a complicar. Para comprender cómo creemos que se acomodan las partículas en relación a la curva de compactación, se presenta este gráfico aquí a la izquierda en la placa número 11. Ven que tenemos eje horizontal, contenido de humedad, eje vertical, peso unitario seco. Y se ha representado dos energías de compactación, una más baja, que es la curva inferior, y una energía de compactación más alta que corresponde a la superior. Vamos a ver la curva inferior. Se definen sobre esta tres contenidos de humedad que cortan a la función, que cortan a la curva de compactación en tres puntos A, B y C. Para cada uno de estos puntos se ha identificado un circulito con unas rayitas dentro que representan
cómo creemos que se encuentran las partículas de suelo dentro de él. Entonces, desde lo óptimo hacia la izquierda, decimos que la estructura del suelo es floculada. Y desde el óptimo hacia la derecha, decimos que es dispersa. Cuando hablamos de una estructura floculada, entendemos que las partículas están en forma de castillo de cartas o castillo de naipes. Es como que están trabadas entre sí, tienen mucha relación de vacíos, una relación de vacíos alta, cosa que va decreciendo a medida que vamos incorporando agua y que vamos generando un mayor nivel de peso unitario seco. Así, cuando estamos en el óptimo, estamos en una situación intermedia entre lo que sería la estructura dispersa que podemos llegar a tener en el punto C. Vean que en ese lugar las partículas están como más alineadas, entonces poseerían una menor permeabilidad al paso del flujo en una dirección, están como más compactas, más cerrada la estructura y es como que más con menor rigidez. ¿Logran imaginar eso? Traten de imaginarlo. En el óptimo está en una combinación de estas dos situaciones extremas, no es ni floculada ni dispersa, así que todas las ventajas que tenga una estructura floculada más todas las ventajas que tenga una estructura dispersa, las vamos a tener agrupadas en una estructura próxima al punto B donde está el óptimo. Cuando se incrementa la energía de compactación, la que antes era dispersa, fíjense que ahora están bien alineadas estos dibujitos, están bien puestas una casi paralela con la otra, es donde estamos logrando los mejores comportamientos en términos de deformabilidad y en términos de permeabilidad. Del mismo modo, sobre la izquierda, cuando la estructura está floculada, el punto E nos está mostrando que se ha generado una estructuración bien cerrada, pero con esta forma de castillo de naipe, por lo cual es una estructura que nos da a pensar en algo muy rígido. Y ese es el comportamiento que vamos a tratar de identificar para los gráficos sucesivos. Veamos. Consideremos aquí una gráfica en donde tenemos contenido de humedad en el eje horizontal para ambos dibujos. Luego tenemos sobre el eje vertical, en un caso el peso unitario seco y en el otro la retracción. La retracción, recuerden que es el fenómeno mediante el cual el suelo se contrae durante el proceso de secado y donde la retracción es muy excesiva, aparecen un craquelado sobre la superficie típico de suelos que han estado humedecidos y se secan. Son imágenes como las que se presentan en zonas desérticas. El suelo se agrieta todo y queda como un mapeo superficial, todo craquelado. Entonces vean aquí que se han utilizado diferentes equipos de compactación, un equipo por amasado, otro vibratorio y otro estático. Noten entonces que es desde la humedad óptima hacia la izquierda, es decir, en la rama seca donde la estructura es floculada, prácticamente no hay influencia entre un rodillo liso, un rodillo liso vibratorio o un equipo de compactación estática. Noten que hay un poco más de dispersión con un equipo que aporte amasado, como podría ser un neumático. Pero esto cambia notablemente a la misma energía, ¿cierto? Con las mismas pasadas, si nos vamos del lado de la rama húmeda. Es notable la diferencia, la retracción que va a existir con un equipo que genere amasado respecto de a uno que se aporte energía estática. La retracción entonces va a ser mucho menor con un equipo estático. De esta manera debemos pensar que si nuestra estructura compactada no va a tener protección y va a quedar expuesta al ambiente, a los procesos de humedecimientos extremos, producto de lluvia, que después se va a secar, le va a dar el calor, le va a dar el frío, entonces necesitamos compactar el material con un equipo que aporte energía estática. Bien. Si vamos a estar en un sector donde no es importante este fenómeno, producto que no vamos a compactar sobre la rama húmeda, sino que compactaremos en la rama seca, podemos utilizar
cualquier equipo, es prácticamente independiente. Y mientras más seco hagamos nuestra compactación, menos problemas vamos a tener de retracción en el material. En esta imagen vamos a analizar qué ocurre con el grado de saturación. La curva de compactación no puede estar dibujada del lado derecho de la curva de grado de saturación del 100%. Cuando estamos a un grado de saturación del 100%, no existen vacíos que poseen aire adentro. Hemos generado las condiciones necesarias para que todo vacío se encuentre con agua y de esta manera el suelo estará saturado. Pero no podremos tener resultados sobre la derecha, porque es físicamente imposible. Algunas veces es importante graficar los grados de saturación en otros porcentajes. Entonces, tenemos ahora una función de dos variables independientes, una que corresponde al contenido de humedad y otra que corresponde al grado de saturación. La ecuación se la presenta sobre la derecha y es igual al peso unitario del agua multiplicado por el grado de saturación. Vean que esta condición nos genera la unidad necesaria para que nos dé en términos de tonelada por metro cúbico o kilonewton por metro cúbico. Y en el denominador tenemos la humedad más el grado de saturación sobre G sub S. Vean que entonces, cuando la humedad incrementa, vamos a tener una disminución del peso unitario seco. Como les decía, es una función de dos variables independientes y por lo tanto es una superficie. Para poder dibujar una superficie en el plano, se nos generan entonces la curva de compactación Proctor, que esa no es superficie, pero la otra nos genera distintas curvas sobre el plano, que es la que nos estaría mostrando la superficie. Veamos ahora qué ocurre y cómo varía la permeabilidad en relación a la estructuración del suelo obtenida a partir de compactar en rama húmeda o en rama seca. La permeabilidad la habíamos definido mediante la ley de Darcy, habíamos estudiado cómo podemos hacer ensayos de laboratorio, cómo colocábamos las muestras dentro de las celdas de infiltración, etcétera, etcétera. Ahora imaginen que compactamos en el molde de Proctor un volumen de suelo y obtenemos un peso unitario. Ahora bien, podemos compactar en la rama húmeda, en la rama seca o, en su defecto, en el óptimo. Y una vez que hemos terminado de compactar, a ese mismo molde cilíndrico ahora le colocamos cabezal superior, cabezal inferior y provocamos la infiltración a través de él. Lo que se ha obtenido en las pruebas de laboratorio es lo siguiente. Cuando estamos en el óptimo, en la humedad óptima, la permeabilidad obtenida es la mínima. Cuando estamos compactando en rama seca, tenemos una permeabilidad mucho más alta. En la rama húmeda, la permeabilidad crece, pero no tanto como ocurre en la rama seca. Entonces decimos entonces que el incremento de la energía de compactación va a provocar una disminución de la permeabilidad producto de que estamos disminuyendo la relación de vacíos. Esta es una curva típica que ustedes deberán recordar y que seguramente será preguntada para que ustedes identifiquen si han comprendido cómo funciona esta curva de Proctor con sus estructuras floculadas y dispersas. Floculada posee una alta permeabilidad, dispersa, baja permeabilidad. Veamos ahora cómo se comporta el material cuando queremos analizar una curva de carga de formación. Vean entonces que sobre el eje vertical, en la figura que está en la parte de abajo, se representa la relación de vacíos y sobre el eje horizontal la presión en una escala logarítmica, como lo habíamos visto en estas curvas de carga de formación. Para una estructura entonces que se encuentre con características floculadas, posee una mayor rigidez inicial hasta llegar a que la estructura a cargas elevadas se vuelve una estructura con características dispersas, se han alineado las partículas de una determinada manera.
Si descargamos la muestra que ha sido compactado o con un incremento de presión permanente, si la descargamos tenemos una estructura que queda como semifloculada. Una estructura desde el óptimo, que es sometida a un incremento de presión, se va reacomodando hasta que finalmente llega a ser una estructura con características de dispersa. Noten entonces que ambas estructuras, tanto la de la rama húmeda como la del óptimo, cuando se le incrementa la fuerza que le vamos aplicando, llega un momento en el cual la estructura se alinea. Es decir, hemos logrado que ambas estructuras terminen siendo con unas características de dispersa. Y esto es evidente y es claro que así debería ser, porque estamos logrando una compactación mediante la aplicación de la carga equivalente a una compactación estática. En algún momento va a ocurrir que el agua incluso va a ocupar todos los vacíos y se va a saturar el material. Por su parte, la rigidez recuerden que era representado mediante las tensiones desviadoras en relación a las deformaciones unitarias. Se presentan en la figura inferior. Aquí están representadas por colores. El color azul representa la estructura floculada, la verde representa la estructura dispersa y la roja está representada la estructura intermedia que se obtiene en relación a las humedades próximas al óptimo. Vean entonces que los resultados obtenidos para estas pruebas indican que estructuras compactadas en la rama seca presentan una altísima rigidez en relación a las otras. Las estructuras de características dispersas, es decir, de la rama húmeda, son muy deformables, pero poseen una baja capacidad de carga. Y una situación intermedia estamos obteniendo para condiciones de compactación próximas al óptimo. No son ni muy rígidas ni poco rígidas, están ahí, entre medio. No tienen tanta resistencia como un material compactado en la rama seca, pero tienen mucho más que una compactada en la rama húmeda. Vean entonces que estas características intermedias son óptimas en el comportamiento porque no son un material frágil, no son un material altamente deformable, tiene fácil determinación del valor máximo de pico para poder establecer cuál es el valor de la tensión desviadora de rotura. Es un material que está diseñado para ser utilizado bajo ciertas condiciones. Y esto es lo que a nosotros nos gusta para poder construir. Estamos en condiciones de hacer un resumen de todas estas cosas que hemos estado discutiendo. Entonces, vamos a repasar algunas cuestiones. La estructura del suelo decíamos que podía ser floculado o dispersa. Y en relación a esa estructura del suelo, vinculábamos estructuras dispersas con rama húmeda, estructuras floculadas con la rama seca. La estructura en la rama seca, la que llamamos floculada, es porque posee mayor aleatoriedad, mientras que en la rama húmeda las partículas se encuentran con una mejor orientación. Desde un punto de vista de la permeabilidad, cuando estamos en rama seca es mucho más permeable, es decir, tenemos mucha más posibilidad de que pase el agua a través de nuestro material. Por el contrario, en rama húmeda disminuimos la permeabilidad. De esta manera, si necesitamos ejecutar obras donde nuestro terraplén compactado debe ser impermeable, debemos solicitar que la compactación se realice sobre la rama húmeda. Similares consideraciones corresponden a la compresibilidad. Si necesitamos que el material sea rígido y con poca capacidad de deformación, necesitamos entonces que sea compactado en la rama seca. En cuanto al hinchamiento, si queremos controlar estos hinchamientos, en rama seca, al estar seco el material, cuando absorba agua se va a hinchar, eso es evidente. Y si está muy humedecida, cuando se comience a secar va a tener mucha más retracción que un material que ha sido compactado seca.
En este caso, para controlar el hinchamiento necesitamos que los parámetros de diseño estén próximos al óptimo. Y en términos de rigidez, generalmente hay estructuras que necesitamos que sean bien deformables, que tengan capacidad de deformación, pero en algunas otras no. Si vamos a fundar, por ejemplo, una estructura metálica que tenga mucha deformación con el incremento de humedad, realmente no nos va a influir demasiado. Y cuando me refiero a mucha deformación, me refiero al orden de 1 centímetro, 2 centímetros. Mientras que si vamos a fundar un equipo de metrología, un equipo para definir patrones de medición que necesitamos una alta precisión, si se deforma un poquito, el equipo sale de funcionamiento. Así que si se deforma mucho, directamente no nos sirve. Necesitamos tener una altísima rigidez de ese material y por lo tanto vamos a tener que compactar en la rama seca. Generalmente estos parámetros de rigidez que sean mucho mayores, que sean lo más rígido posible, están vinculados con las estructuras para máquinas, cuya fundación necesitamos que sea bien firme y que no se muevan. En ese caso, entonces, compactación en rama seca. Hemos revisado entonces los dos primeros momentos o los dos primeros, ¿cómo llamarle? Los dos primeros espacios en donde teníamos todo lo que es la etapa de diseño y todo lo que corresponde a la etapa constructiva. Ahora es necesario que controlemos lo que se ha construido. Y fíjense que estamos en los 3 roles que puede llegar a tener el ingeniero en cuanto a este tipo de obras. Cuando hablábamos de los ensayos, estamos parados en la posición de aquel ingeniero que está diseñando la estructura. Cuando hablábamos de la construcción, evidentemente de la etapa constructiva. Y ahora nos vamos a poner en el puesto del inspector. Necesitamos conocer si se ha cumplido los parámetros de diseño durante la ejecución de la obra. Y eso es lo que se conoce como control de compactación. Una vez que sea ejecutada la obra, necesitamos verificar que esté bien. Y si no está bien, hacer levantar todo el material de compactación y volver a recompactar. Por lo tanto, es una tarea de altísimo conflicto. Ustedes imaginen que son máquinas que consumen mucho combustible, gran volumen de material compactado, mucho movimiento de equipamiento, y si no da el resultado que debería obtenerse, el inspector es quien debe decir que eso debe destruirse y volverse a ejecutar. Imaginen, la empresa que ha construido y que ha colocado los recursos, tiene que volver a hacerlo. Extremadamente conflictivo. Vamos a ver entonces cuáles son las técnicas más robustas para poder llevar adelante esta actividad y qué es lo que frecuentemente se solicita en toda obra. Los pliegos de especificación. Y si no hay pliego de especificaciones, lo que nosotros debemos recordar es que los requisitos asociados con la compactación de suelos vinculan la humedad óptima y el peso unitario seco máximo que se debe obtener en relación al ensayo de Proctor estándar. Y aquí ocurren una serie de inconvenientes. El primero de ellos es que en laboratorio uno puede controlar la temperatura, la humedad la controla con una balanza, podemos pesar el suelo a la décima de gramo, tenemos condiciones controladas de trabajo, en fin, tenemos una serie de ventajas respecto a lo que ocurre realmente en la obra que, bueno, es necesario cuantificar de alguna manera. Es por eso que generalmente los niveles de compactación obtenidos en campo difieren de la compactación efectuada en laboratorio. Y estas diferencias, incluso producto de que el agua que uno puede incorporar en campo es distinta a la forma en la que se distribuye en laboratorio, se tira con un regador. Imaginen ustedes que pasa un camión regador de esos que moja las calles, igualmente pasa, si hace mucho calor se evapora más rápido, si está nublado se queda con exceso de agua, si llovió el día anterior el suelo ya está humedecido y no hay que humedecerlo. Entonces estas variaciones entre lo que uno puede realmente hacer en obra respecto a lo que fue diseñado en laboratorio nos lleva a tener unas divergencias bastante importantes.
Es por esto que nosotros no podemos especificar un número, sino que un número de compactación, un número de grado de compactación, sino que lo que recomendamos o lo que solicitamos es un umbral. Es decir, nosotros necesitamos que el grado de compactación sea superior al 95% del Proctor estándar o superior al 98% del Proctor modificado. Y de esta manera nosotros permitimos que aquel que ejecuta la compactación ponga más energía, y si se pasa de ese porcentaje, enhorabuena, y si se queda corto, y bueno, va a tener que seguir compactando. Así vamos a tener el grado de compactación definido como la relación que existe entre el peso unitario seco obtenido en campo respecto al peso unitario seco máximo obtenido en laboratorio. Esto, bueno, al multiplicarlo por 100 nos va a dar un grado de compactación en términos porcentuales. Otra medida que podemos utilizar es la de compacidad relativa. Es menos frecuente, pero también es utilizada. Generalmente, entre valores superiores al 95% es lo más adecuado para una obra típica. Cuando estos valores están por debajo del 95%, si es 92%, no hay duda, tiene que recompactar. Ahora el problema surge cuando estamos muy próximos al valor del 95. Por ejemplo, 94,7. ¿Está aprobado o no? Y bueno, nosotros decimos que necesitamos un umbral. No hay problema que tengas 98, que tengas 100, que tengas 105%, pero no menos de 95. Entonces lo que se hace frecuentemente, te da menos de 95, recompactar. ¿Dónde se presenta el dilema? Generalmente, uno cuando realiza ensayos de compactación, ensayos de control de compactación, no hace uno solo, sino que hace 3. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno da 96, 98 y 93? Se toma el promedio, se solicita recompactar el conjunto o se lo deja pasar. Bueno, ahí ya queda a criterio de la inspección, de cómo se está llevando los avances de obra, si trabajan adecuadamente, si tienen los equipos correctos, si no lo agarró una lluvia o en el sector donde dio menor grado de compactación está humedecido. El inspector tiene que poner en juego su criterio para poder definir si tiene que recompactar o no. Ustedes piensen que son demoras en los plazos de obra, si uno le solicita hacerlo de vuelta, pérdida de beneficio para la empresa, se genera mucha controversia. Entonces, bueno, es necesario que el sentido común prime en todas estas cuestiones. Y la metodología que vamos a utilizar para poder controlar cómo ha sido ejecutado el terraplén está muy vinculada con los recursos disponibles. Lo más frecuente corresponde a la utilización del ensayo denominado de cono de arena. Balón de goma es un procedimiento en donde es necesario tener un dispositivo que generalmente la goma al entrar en contacto con el material granular generalmente se termina pinchando, por lo cual no se lo utiliza frecuentemente. Y los métodos no destructivos, en el caso del densímetro nuclear hay que tener autorizaciones para poder utilizar ese equipamiento. Las autorizaciones vienen por parte del Estado y son realmente complicadas. Y los densímetros de ultrasonido no son muy frecuentes de encontrar en el medio, producto de que es un equipamiento que tiene un alto costo y las ventajas que presentan no son sustantivas respecto a la utilización del cono de arena. Entonces vamos a ver este ensayo que es de gran simpleza, es muy simple y muy robusto. El equipo que hay que utilizar consiste en arena, granulometría 20-30, un cono que tiene un volumen preespecificado, una bandeja con una perforación al centro sobre la cual vamos a cavar un hoyo, espátulas y recipientes para poder guardar el material que extraemos de este hoyo y la arena que vamos a ir recuperando a partir del ensayo. La metodología es muy simple, vean. Coloca la bandeja perforada en el suelo.
y se comienza a ejecutar una perforación con una espátula, un cortafierro, masa, y se genera un hueco, un hoyo en el piso, y ese material que estamos extrayendo lo vamos a guardar en una bolsa que luego la vamos a sellar para que no pierda la humedad. Recuerden ustedes que lo que necesitamos establecer es el peso unitario seco del material. Por lo tanto, necesitamos conocer el peso del material extraído del hoyo y el volumen que queda en ese agujero. De esta manera vamos a extraer el material, lo vamos a colocar dentro de una bolsa y la vamos a cerrar. Luego, con la arena que hemos generado en laboratorio, pasante 20 retenido en el tamiz 30, esa es la que se conoce como arena de Ottawa. A esa arena con una granulometría muy particular es la que vamos a utilizar y va a comenzar a caer del tarro a través de la válvula y va a ir llenando este cono junto con el hueco. Entonces va a ir cayendo como una lluvia, va a quedar en un estado relativamente suelto, que es el que nosotros vamos a conocer del laboratorio, sus características de peso unitario y de su estado de densidad suelta. Una vez entonces que hemos abierto la válvula, comienza a caer desde dentro del tarro, llenando el hoyo que hemos dejado vacío. Cuando esto finaliza, cerramos la válvula y recuperamos la arena que tenemos dentro del tarro. La arena que ha quedado en el hueco, más la arena que ha llenado nuestro cono, es la que va a diferir respecto de la que teníamos inicialmente. Por lo tanto, si sabemos cuánta arena ha ingresado y conocemos su peso unitario, sabemos cuál es el volumen que tenemos entre el hoyo y el cono. ¿Bien? Si ahora nosotros tomamos todo el suelo que sacamos de ese agujero que hemos hecho y lo colocamos dentro de una bolsa, tenemos el peso. Peso dividido el volumen nos va a dar el peso unitario en estado natural. Si ahora al suelo tomamos una muestra y lo secamos, vamos a tener la humedad del material. Por lo tanto, tenemos el peso unitario a humedad natural y conocemos cuál es el estado de humedad. Fácilmente podemos obtener el peso de suelo seco. Las ecuaciones que representan lo que yo acabo de indicar se muestran en esta placa número 24. Vean entonces que el volumen del hueco va a ser el peso del botellón más el peso del cono más el peso de la arena inicial menos el peso del botellón más el cono más la arena al final. Y todo esto menos el peso de la arena que llena el cono, que es conocido. Luego, el peso unitario del suelo va a ser el peso del suelo dividido el volumen del hueco, que luego de secarlo nos va a permitir obtener el peso unitario del suelo seco. De este modo habremos obtenido cuál es el peso unitario para poder contrastarlo con el peso unitario seco máximo del laboratorio y establecer la relación. Si esta relación está por encima del porcentaje solicitado por la inspección o por el proyecto, entonces el terraplén quedará aprobado. Si está por debajo, deberá rehacerse, deberá tomarse las medidas correspondientes. Hemos revisado así los principios de la compactación, cuáles son los factores que influyen, cómo realizar la evaluación del material, cómo ejecutar los ensayos de laboratorio, cómo se vinculan la humedad de compactación con su estructura interna, cómo afectan la rigidez, la resistencia y la permeabilidad, cómo son los equipos que necesitamos utilizar para diferentes tipos de materiales y finalmente cómo debemos realizar el control de compactación. Con esto entonces estamos dando por concluida esta clase del capítulo 8 correspondiente a los suelos compactados y como de costumbre quedo a disposición para evacuar cualquier duda que les pueda surgir de estos temas. Nos vemos en la próxima.